¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural. Hoy en la mesa, Rosario Bareño. Gracias, Jaime. Buenas noches, Vania, para Iván también y para el público que nos ve. Vania, Dios, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Charo, gracias, Jaime, gracias, Iván, y sobre todo a las personas que esta noche se desvelan con nosotros. Sí. Iván Arrazola, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime, Charo, Vania, un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy 3 temas. La semana pasada hablábamos de la expectativa del nuevo formato de la glosa en el Congreso del Estado, donde las y los funcionarios del gabinete del gobernador Pablo Lemus iban a comparecer ante ellos por el primer informe de gobierno de Pablo Lemus. Hablábamos de que había expectativa, había una oportunidad de que los diputados replicaran y que las y los funcionarios comparecieran ante el Pleno del Congreso y no solamente en las comisiones legislativas. Iniciaron bien, pero hoy terminaron pésimo. Ese va a ser un tema. El otro, los ecos de las marchas de la generación Z, tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, donde pues el gobernador sorprendió al decir que habían sido intereses nacionales y que habían sido enviados el bloque negro, los integrantes del bloque negro que hicieron desmanes y destrozos en la Ciudad de México. Vamos a hablar también de ello. Y sin duda la semana también pasada quedó marcada por la detención de quien para el secretario de Seguridad es uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue asesinado, que sacudió al país por ser pues uno de los presidentes municipales que mayor pidió ayuda al gobierno federal sin ser escuchado hasta que fue asesinado por los grupos de la delincuencia organizada que operan ahí en esta ciudad de Michoacán. Los temas con los que iniciamos hoy, Charo, y le damos a la glosa. Tú sigues muy de cerquita a las y los diputados. Fíjate que, como bien dijiste, fue una vergüenza. Empezamos por ahí, que fue una vergüenza que dejaron plantada a la secretaria de Igualdad Sustantiva del Estado, Fabiola Loya. No llegaron los diputados. Cuando tú dices, bueno, ¿qué pasó? Ahorita lo estábamos comentando, ¿no? ¿Qué pasó cuando a las 9 de la mañana sí estuvo que por cierto empezaron 1 hora más tarde con el secretario de Educación? O sea, sí hubo glosa en la mañana, pero a la exdiputada, y secretaria la dejaron plantada. Fue una glosa que ha tenido, a mí me sorprendieron y gratamente pudiera decir, diputadas jóvenes, las de Futuro, Itzul de Morena, Mariana y Tonatzin de Futuro me sorprendieron por lo combativa en cuanto a los cuestionamientos con los funcionarios, sobre todo al fiscal del Estado, al secretario de Seguridad, al secretario de Transporte, que son los que han estado. En cuanto al fiscal... También fue duramente cuestionada la de Comisión de Búsqueda. De la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Exactamente. En el caso del fiscal, cuáles eran los resultados, sobre todo, porque la anterior administración y el anterior gobernador había señalado que estaba infiltrada a la Fiscalía del Estado por el crimen organizado. Eso fue uno de los cuestionamientos. ¿Y qué estaba haciendo la Fiscalía? La respuesta fue que se están haciendo exámenes de control de confianza para depurar y todo eso, pero no hubo una respuesta puntual, una respuesta que realmente que se requería para lo delicado del tema, de lo de la comisión de búsqueda, de la nueva secretaría. Pues una de las diputadas criticó sobre todo las declaraciones que ha hecho la titular, ¿no? Al señalar que los jóvenes se van por la problemática familiar. O sea, que es una pena ese tipo de declaraciones. Ya deberíamos de dejar este tipo de declaraciones, porque hay que acordarnos que cuando desaparecía un joven o cuando pues pasaba algo delicado con algún joven, la declaración inmediata de la autoridad era
estaban ligados o había presumiblemente estaban ligados con grupos delincuenciales. Eso ya no se vale, ya no es... La frase tradicional era andaba en malos pasos. Andaba en malos pasos, o con lo de con el secretario de Transporte también no le fue tan bien en cuanto a la transparencia del fideicomiso, a la transparencia de los subsidios a los transportistas. ¿Qué pasa con los 50 centavos que hay de cambio? Pues sí, o sea, están las tarjetas, uno paga en efectivo, pero por ejemplo, dicen en el tren ligero se devuelve. Si tú vas y lo reclamas, se devuelve. Discúlpame, pero tú vas, pagas 10 pesos en efectivo y te sale el boletito, pero no te dan vuelto. Entonces tú tienes que ir a reclamar los 50 centavos. Una persona que va al trabajo, anda prisa, por favor. Está la tarjeta, sí es cierto, tú la recargas y esos 50 centavos pues ya vas haciendo un colchoncito y pagas el transporte, ¿no? Pero en el formato que estamos viendo ahora, que antes eran con las comisiones legislativas de diferentes, a veces eran comisiones conjuntas, ahora fue en el Pleno. Ese fue el nuevo formato, donde es más visible que el diputado o la diputada estuvieran en sus curules o no estuvieran, ¿no? Como sucedió ahora. Antes eran unas mesas larguísimas donde estaban los funcionarios, estaban los integrantes de las comisiones legislativas y no se notaba tanto cuando se iban saliendo los diputados. Hay veces los medios de comunicación contábamos, pues ya quedaron como 2, 3 o empezaron con 20, ahora son eso. Los primeros días de esta glosa del Gabinete de Seguridad encabezado con el secretario general de Gobierno, pues sí fueron puntuales los diputados y las diputadas, y ahí estuvieron. Y estaban casi todos. Y estaban solo todos. 3. Pero ahora no, o sea, y conforme termine, no va a haber nada. Mañana parece que va a estar el titular del CIAPA. Espero que estén todos los diputados y diputadas. Pero pues nos duró poco el gusto, la verdad. Es de lo que hablábamos ahorita antes de comenzar el programa, que mencionábamos este nuevo esquema que se está presentando para cada informe. No sé si coincidirán. Me explico un poco. Normalmente este esquema termina siendo en el círculo rojo, lo que llamamos entre periodistas o a lo mejor cierto sector entre los políticos que son los que se enteran. Sí. En realidad estos informes o lo que buscan y que son como se anuncian es para poder presentarle a los ciudadanos cuáles son los avances que se tienen en ciertos proyectos o para dónde va a ir el gobierno. Creo que al final del día otra vez vuelve a pasar lo mismo porque terminan siendo esquemas obsoletos. Yo creo que si le preguntamos a cualquier ciudadano o incluso en universidades o en ciertos sectores, si saben del informe y si saben de qué se trató y si saben qué se presentó, o es más, vayámonos un poquito más lejos. En cierto sector, o incluso hasta los propios diputados, si ellos leyeron el informe y saben qué es lo que se está presentando, si no está dentro de sus comisiones. Sería interesante, me parece, si vemos como la transformación, como la describías tú ahorita, Charo, de que se empezaba, recuerdo que se hacían en esos salones dentro del Congreso y que eran a puerta cerrada, puerta abierta, los salones de legisladores te metías. Había una gran mesa para los que nos están viendo ahorita. Lo que se hacía era los diputados y también iban con sus asistentes o iban también con sus asesores. Y llegaba el secretario o la titular de la dependencia y se empezaban a hacer cuestionamientos como pimponear preguntas de ciertas cosas que se informaron. Ahora lo que hicieron fue llevarlo al Congreso, como hacerlo un lugar un poco más abierto y creo que me parece que también permite hasta ser más transparente y un poco hasta exhibir quiénes son los que se levantan finalmente de los legisladores, sobre todo, que sería muy penoso que si eres diputada o diputado y que por lo que vas ahí, por lo que se te está pagando, te levantes y te vayas. O que ni siquiera llegues preparado o preparada para lo del informe. No sé si coincidan, creo que a lo mejor algún esquema nuevo que podría funcionar y que si es realmente el objetivo que haya ciudadanos y ciudadanas que se enteren, hacer mesas, no tanto como las hacen de trabajo, pero sí no solamente con diputados de las comisiones, que se invitaran a organismos de la sociedad civil, a organismos empresariales, a sindicatos. Era la glosa ciudadana. Para hacerla más ciudadana. Ese esquema lo practicó Jorge Aristóteles Sandoval en la llamada glosa ciudadana. A mí me tocó participar en alguna mesa en algún Y también momento. en el Congreso se hizo. En el Congreso. Que pudiera retomarse y que fuera a lo mejor un poco más funcional y no quedara únicamente con diputados y diputadas,
que se aterrizara más el tema y saber bien hacia dónde va, que es finalmente lo que interesa, no terminar presentando números, presentando listados de proyectos, que pues eso uno los puede estar leyendo ahí fácilmente. Pues una pena, ¿no, Iván? Hablábamos aquí la semana pasada de que era una gran oportunidad para que los funcionarios tuvieran una buena prueba y que los diputados, por esta nueva realidad más plural en el Congreso, habían terminado con una glosa que era más bien una simulación, la que hubo durante 6 años, cuando la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, en alianza con el PAN, pues prácticamente blindaban al funcionario, iban a un día de campo. Acá hubo cuestionamientos importantes al Gabinete de Seguridad, pero fue bajando la intensidad y hoy de plano no hubo quórum para que compareciera la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿no? Mira, me parece que es un gran avance este formato. Sí, me parece, como bien lo señala Vania, quisiéramos más de que se fueran como mucho más todavía inquisitivos, porque con información mucho más precisa, pues todavía se puede evidenciar más lo que ha sido este primer año de gobierno, ¿no? del gobernador Pablo Lemus, y que además, pues bueno, los resultados pues en realidad todavía son muy preliminares, pues tomando en cuenta que pues apenas tomó las riendas del gobierno. ¿Para qué están hechos este tipo de ejercicios y más en este formato? Pues me parece que es para darle protagonismo a las diputadas y diputados. Creo que varios y varias de ellas lo han aprovechado muy bien, y por otra parte también arrinconar a los secretarios, secretarias que van, presentan ahí sus datos, que nada más tienen 15 minutos para hablar y que después de eso son varias preguntas, ¿no? Una tras otra, y que sobre todo los que han tomado la palabra pues han sido los diputados y diputadas de oposición, ¿no? Que son los que prácticamente han dominado la escena en estos primeros comparecencias, ¿no? Que se han dado. ¿Qué me ha llamado la atención? Tuve la oportunidad de ver la del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández. Fue una comparecencia de 2 horas y media. La verdad es que sí es un ejercicio bastante largo, pero al mismo tiempo es interesante. Me parece que se ponen sobre la mesa varios datos. Me parece que de alguna forma sí se está evidenciando que todavía en temas como lo que es la política de seguridad le falta mucho a este gobierno como para poder trazar, como para poder establecer una línea mucho más precisa de lo que van a hacer. Algo preocupante me parece es la falta de un diagnóstico, y eso quedó muy claro en la comparecencia de este funcionario, que lo único que dijo es: en Altos Norte tenemos un problema de seguridad, y mencionó varias veces el diagnóstico, pero en ningún momento dijo esto fue lo que encontramos, ¿no? Y que pareciera también, por otra parte, que los funcionarios han recibido esta línea de no culpar al pasado, no señalar nada que tenga que ver con la administración de Enrique Alfaro, y me parece que en ese sentido están asumiendo directamente el golpe. Todo el costo de las críticas que están recibiendo, pues son esta administración, la de Pablo Lemus, que pues tiene que hacer frente a situaciones inclusive como lo que menciona el secretario de Gobierno, de que ya no somos el primer lugar en desapariciones, somos ahora el 4º, y que pues sin duda le provocó muchas críticas, ¿no? Bueno, esta nueva glosa permitió, Charo, que finalmente los integrantes del Gabinete de Seguridad fueran al Congreso. Porque recuérdate que desde finales de marzo, que estalló aquel escándalo del Rancho Izaguirre, habían sido citados. Pero por una o por otra cosa posponían, negociaban, y bueno, ahora no tuvieron otra más que ir, y ahí uno de los cuestionamientos más importantes fueron justamente tanto para el secretario de Gobierno como para el secretario de Seguridad, como para el fiscal, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, este asunto del Rancho Izaguirre. Y la respuesta del fiscal, ¿cuál fue? De que se trabajó con un equipo multidisciplinario, que hay, hay personas ya responsables, detenidas, lo que ya sabemos, pero no hubo más. O sea, no se dio más. O sea, dijiste una palabra clave en todas las glosas, que es el blindaje del funcionario,
que está con el partido en el gobierno, o sea, el grupo parlamentario del partido en el gobierno, pues lo siguen blindando, o sea, están muy cuidados, aunque tú digas los diputados y los diputados hicieron cuestionamientos, y sí, hicieron varios cuestionamientos muy puntuales, muy críticos, sobre varios temas que se requerían esas respuestas y que ya las estábamos necesitando, y no se dio eso, o sea, se sigue cuidando mucho a los funcionarios, tú lo dijiste, o sea, ¿desde cuándo se está pidiendo la comparecencia de estos funcionarios del Gabinete de Seguridad? Simplemente lo que estábamos hablando, el titular del CIAPA también, tanto tiempo que tuvimos esa problemática del agua turbia, los cobros, y aún así, o sea, se sigue cuidando. Yo creo que la glosa se me hizo... Coincido con Iván, se me hizo un avance, la glosa es necesaria porque es una manera de enterarnos de cómo están trabajando, mal, regular o disque bien, y las cifras en algunas y en varias no coinciden, y con varios secretarios y secretarias, asistencia social, no sé, ahora con la Secretaría de Igualdad, bueno, pues el secretario de Educación, que lo cuestionaron sobre las escuelas para rehabilitarse, algunos fideicomisos, el Gabinete de Seguridad, o sea, dejan más preguntas que respuestas, sinceramente, y en cuanto a los diputados, yo creo que deberían de ser más incisivos, más prepararse más, porque hay veces están preguntando o se van con los temas que están actuales. Cuando estás preguntando, o sea, están rindiendo cuentas del año inmediato anterior, o sea, de este año que acaba de terminar, el primer año de gobierno del gobernador. Y se pierden mucho los diputados y las diputadas. Por eso dije 3 ejemplos. Son de las diputadas jóvenes, me gustó. Hay veces no por ser joven, o sea, son buenas, o no por ser jóvenes, o sea, están o no preparadas, pero hicieron su tarea, sinceramente hicieron su tarea. Pues ojalá se corrija, Iván, ¿no? Porque nos hicieron pensar que iba por buena ruta la glosa. Los primeros 2 días no llegaron tan tarde, empezaron 15 minutos, 20 minutos tarde, cuando luego son horas. Sí. El horario legislativo se tardaban horas en iniciar, la mayoría de las y los diputados, pero duraron 2 días, porque ya el viernes fueron menos, empezaron un poco más tarde, hoy volvieron a empezar 1 hora tarde, y luego ya no hubo quórum, o sea, es una vergüenza también, ¿no? Sí, bueno, me parece, a ver, en ese sentido que... Sí, no, digo, los primeros días pues siempre hay como esta expectativa, y obviamente pues el secretario de gobierno era el primero en comparecer, pues querían estar todos ahí, ¿no? Me parece, y coincido con Sharon en esta cuestión de que las preguntas que se deben de plantear, y sobre todo también obligar, me parece, a los funcionarios, porque, por ejemplo, estas situaciones como la que le plantean al secretario de Transporte, que es, bueno, pero ¿qué pasa con los 50 centavos que no se le devuelven a los usuarios del transporte? Que, bueno, de alguna forma el secretario decía, pero pues tenemos un sistema de transporte muy eficiente, hasta de otros países, pues vienen para consultarnos cómo es que tenemos ese sistema de transporte en Jalisco, ¿no? O esta cuestión, por ejemplo, el señalamiento de que la fiscalía está, pues, que ahí lo mencionaba el exgobernador Enrique Alfaro, de que había elementos, ¿no? De que estaba infiltrada la fiscalía. ¿Y qué dice el fiscal? Bueno, pues ya hemos despedido algunos elementos y estamos trabajando en temas de control de confianza. Parecían ser demasiado breves, ¿no? Realmente... Generales las respuestas. Generales las respuestas, ¿no? Sí. Y fíjate, en el transporte, lo del sistema del tren ligero, ya estamos hablando de una línea, perdón que te haya quitado la palabra, estamos hablando de una línea 4, estamos hablando de lo del sistema articulado que del aeropuerto hasta acá, pero la línea 2, la línea 1, la línea 2 y la línea 3, inclusive, que es la más nueva, tiene problemas irregulares en cuanto a las escaleras eléctricas, los elevadores, las pantallas que no funcionan. Hay veces que pasan semanas sin funcionar las escaleras eléctricas y son
escaleras que yo les comentaba ahora, son largas y es personas que vienen con niños chiquitos, personas con alguna discapacidad, adultos mayores que no se pueden mover y no funcionan las escaleras eléctricas y no funciona el elevador y a fuerzas tienes que utilizar eso. O sea, también es ver todo eso, estás pensando en algo nuevo, pero también tienes que darle mantenimiento a los que ya tienes, la línea 1 y la línea 2 y la línea 3. Pues vamos a seguir pendientes de este ejercicio. Mañana es la jornada número 6. Esperemos que ahora sí vayan las y los diputados, haya quórum y se recupere también esta comparecencia que se quedó pendiente de Fabiola Loya y pues que los diputados y las diputadas cumplan con su obligación de estar ahí pendientes, ya que ellos y ellas fueron los que propusieron este nuevo formato y hoy lo menos que tendrían que hacer es estar ahí presentes. Tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con los ecos de las marchas de la semana pasada del Movimiento Z, que siguen dándose. Hoy fue una jornada también de manifestaciones, habla del sector transportista, pero que también exigiendo seguridad, que fue una de las causas que detonaron las marchas de la semana pasada, justo también por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, tema del que también vamos a platicar en el tercer bloque de Periodismo en Plural. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Vamos a hablar de los ecos de las marchas de este movimiento conocido como Generación Z, que ha dado mucho de qué hablar. Si les parece, hacemos una primera ronda de los ecos de la marcha a nivel nacional y cerramos con una ronda de lo que sucedió aquí en Guadalajara. ¿Les parece? Vania, ¿cómo viste la reacción a nivel nacional? Creo que para hacer un primer ejercicio tiene muchísimas aristas para poderse ver. Para quienes nos están acompañando esta noche, creo que es importante entender por qué es Z o la generación Z. Estamos hablando de todos aquellos jóvenes, hoy que son jóvenes, que nacieron entre el 1997, más o menos, 95 y el 2010. Es decir, todos aquellos que están o que están después de los millennials, que muchos que todavía alcancé a estar dentro de los millennials, son esos chicos, muchos de ellos que ya crecieron casi con la tableta o con el celular debajo del brazo, por así decirlo, tomando sus salvedades. Son jóvenes que representan una cuarta parte del país de esas edades. Los nativos digitales. Los nativos Sí, digitales, los nativos claro. Y todos ellos 28. hay una generación que le sigue que es la generación alfa, que ellos están totalmente metidos en todo el tema digital. ¿Qué tienen en particular esta generación? Muchos de ellos informan por el celular. Sí. Ellos ya crecieron crecieron viendo redes sociales, viendo TikTok, informándose a través de estos medios. Y esta marcha que se vio y que trascendió desde la semana pasada, la convocaron originalmente estos chicos de la generación Z para ir entendiendo por quién estaban. Que se ha cuestionado mucho que entre los que asistieron no todos eran jóvenes de esa edad, que había muchas personas que eran de mayores de 30 años o que incluso había algunos que les cuestionaban de por qué habían estado ahí, que a lo mejor podría haber algunos que estaban desinformados de los jóvenes y eso es importante que lo mencionemos, no desacredita el que hayan participado. O sea, si a lo mejor les preguntaban algo y no tenían información completa, no es una forma de desacreditarlos. Hay razones suficientes para que ellos puedan manifestarse. Creo que como un primer ejercicio sí habría que tener sus reservas, porque seguramente puede haber más, van a estar mejor organizados y tomando en cuenta además, por supuesto, que hubo quienes se aprovecharon de esta marcha o de estos jóvenes para agarrarlas de estandarte, personajes de oposición de todos los niveles también. Y también en un intento seguramente por desacreditarlo, sí hay gente que se aprovecha de estos espacios, pero no hay por qué desacreditar a los jóvenes que están en esta situación y además es un llamado de atención porque ya hemos visto lo que han hecho en otros gobiernos, en otros países que los han derrocado, todo lo que ellos han hecho en Nepal, por ejemplo. ¿Y qué es lo que necesitamos tomar en cuenta? Son jóvenes que están o que crecieron en una precariedad social, laboral,
que no es que puedan tener ellos acceso o no se les garantice el acceso ni siquiera a la educación, que es también importante, se han convertido en carne de cañón. Tomemos en cuenta que son chicos que ahorita tienen entre 15 y 25 años de edad. La mayoría de los desaparecidos que se tienen las cifras son justamente de esa edad o entre esas edades. ¿Qué significa? Que son una generación, la generación, esta llamada generación Z, que son a quienes están desapareciendo, son quienes están reclutando el crimen organizado, son jóvenes que se están encontrando dentro de las fosas, lamentablemente a nivel nacional, que hay que voltearlos a ver. Me parece que partimos de ahí y que tomemos en cuenta que muchos de los personajes que están en los gabinetes o dentro del gabinete que están en el gobierno, pues son de otra generación y somos de otra generación, que es un poco más lejano, que podrían ser incluso sus papás de muchos de ellos. Sí es importante que los volteemos a ver, me parece que sí es un primer llamado de atención de esta generación y que pueden venir otras marchas más, mucho más organizadas y con estandartes ya con temas muy en particular de los reclamos que ellos tienen, que no hay que demeritarlos. Iván, y lo que llamó mucho la atención es la insistencia desde la mañanera de la presidenta de descalificar la marcha, descalificar las causas incluso. Me parece que estamos ante una circunstancia en la cual es muy difícil poder saber o poder interpretar qué está pasando por la mente de la presidenta cuando decide lanzarse con todo respecto a esta marcha en particular. Realmente esta generación Z que a nivel global pues es un movimiento que digamos ha venido creciendo. El caso de Nepal es interesante, pero que no pareciera haber una articulación en México de un movimiento de ultraderecha, de un movimiento que pueda articular a los jóvenes, las diferentes agendas en materia de seguridad, que si bien sí hay, y pues me parece que el ejemplo más evidente fue Uruapan cuando ocurre el asesinato de Carlos Manso, de que hay una manifestación masiva, no me parece que hubiera, digamos, señales de que había algo mucho más articulado en México. Pero desde la mañanera primero se menciona estudio de Infodemia, que son alrededor de 87,000 bots los que están moviendo, ¿no?, a todas, los que están haciendo este ruido, ¿no?, en las redes sociales. Ya después se dice, no, son los personajes de siempre, son Carlos X González, los enemigos de siempre. Se le dedica una buena cantidad de tiempo. Y lo que vimos en esta manifestación de la semana anterior, el día sábado, pues tampoco fue que fuera una manifestación inmensa, ¿no?, de que en todo el país hubieran salido a marchar. Fue inclusive, me parece, hasta como algunas de estas marchas que se han dado, como la de la María Rosa, que en su momento, cuando se da todo el tema del INE, y que había personas de todo tipo de generaciones, ¿no? Sí me parece que a partir de los sucesos que se dan el día sábado, pues todavía el discurso presidencial se radicaliza mucho más y todo lo que empezamos a ver acerca de tachándolos de violentos, señalando que ese no es el camino, sacando estas imágenes de este joven, ¿no?, Edson, no recuerdo su apellido, de que pues, fue uno de los convocantes, pero que en realidad pues, trabaja para el Partido Acción Nacional. Entonces se desacredita, ¿no? Y me parece que cuando desde el poder se toma esta bandera, se toma esta postura de estigmatizar las marchas, pues ya evidentemente estamos entrando en un terreno poco deseable, ¿no? Las personas tienen derecho a manifestarse de manera pacífica y poner sobre la mesa pues prácticamente cualquier tema. Me parece que esta ha sido una de las semanas más complicadas para la presidenta Sheinbaum, la anterior, en que no pudo manejar adecuadamente este tema, ¿no? Y en la ecuación está, obviamente, los desmanes del bloque negro. Así es. Tanto en la Ciudad de México, ya hablaremos ahorita de lo de Guadalajara. Pero el bloque negro en la Ciudad de México, pues la pregunta es, ¿a qué intereses responde y quién manipula ese bloque negro que aparece prácticamente en todas las marchas? En todas las marchas, ¿no? Y sobre todo las acusaciones, lo que decía Iván, que la presidenta está descalificando. Y la marcha fue pacífica durante todo el tramo hasta que llegaron al Zócalo, donde ya se hicieron todos los desmanes.
no fueron la generación Z como son de 13 a 20 y tantos años, 25, 26, pero este bloque negro ya se están dando estas acusaciones. Por un lado, comenzaron a descalificarla a través de este joven que fue contratado por el Partido Acción Nacional para moverle las redes, para hacer una serie de contenidos, pero ahora salió el dirigente nacional de Acción Nacional diciendo de que el bloque negro está manejado por morenistas o por grupos de Morena, y a raíz de esto salen varias cosas ligados con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, donde ya están señalando a personajes políticos, personajes de Morena, de hecho, legisladores, pero este bloque negro, y que lo vamos a tocar acá, están infiltrados y están pagados por grupos fácticos, pagados por grupos políticos. Aquí lo que debe de hacer el gobierno federal y los grupos de inteligencia, bueno, el equipo de inteligencia de la federación, investigar y decir quiénes están detrás de este bloque negro, porque nomás entre las acusaciones y descalificaciones de que sí estaba el PAN, sí estaban los personajes que vimos ya en las marchas, los personajes políticos que son de oposición y que yo creo que no deberían de haber estado ahí, esta manifestación hubiera sido más válida, con mayor credibilidad, si hubieran dejado a los jóvenes, que hubieran dejado a los jóvenes, así hubiera sido uno, así hubiera sido 10, los que hubieran sido, pero si los dejan, le hubiera dado una mayor fortaleza. Había el temor y había de que, acuérdense, dijeron la generación Z que iban a marchar el 20 de noviembre, que iba a haber un enfrentamiento, se pudiera decir, por el desfile del 20 de noviembre, lo cual no sucedió, pero hubo también, de cierta manera, enfrentamientos con el grupo de policías de elementos de la Ciudad de México, que no llegaron a más, que afortunadamente. Pero es como la marcha del 8M, van todas las mujeres, y hemos sido todas las mujeres, porque yo marcho cada año, y nos cuidamos, y están los elementos de seguridad, mujeres, y están en filita, no se meten, a menos de que y hay grupos radicales feministas, las radicales, que ya las conocemos y todo, pero es una marcha muy cuidada, donde llega una agente externa, incluso de medios de comunicación, sea hombre y eso, te apartas o vas así. Sí, y hay un protocolo, exactamente, hay un protocolo. Y acá no se vieron los protocolos que tanto se presume de los cuerpos policíacos en esta manifestación, ni del 15 de noviembre, ni del 20 de noviembre. Bueno, el 20 de noviembre se notó un poquito más manejada, ¿no? Porque fueron muchos menos. Pero la Ciudad de México es de las que tiene experiencia ya con las manifestaciones. El 2 de octubre, el 8M, el 25 de noviembre, que mañana va a haber una manifestación de mujeres contra la violencia. Y quiero ver cómo se va a manejar. Tiene una experiencia, y yo creo que mi comentario final sería de que debería de dar una respuesta de quiénes están detrás del bloque negro, si saben, por ejemplo, cuántos grupos o qué grupos delincuenciales están en ciertos municipios, en cierto estado, y no saber quiénes están detrás del bloque negro, como que no es creíble. El bloque negro nos puede servir de puente para hablar de lo que sucedió en Guadalajara y los ecos de esta marcha de la generación Z en Jalisco. Me parece que se ha centrado mucho, como decía ahorita Charo. Hay protocolos de la actuación, hay problemas reales, estas manifestaciones, y hay un derecho a poderte manifestar, a poder protestar, sí, a poder exigir. Es un derecho de todos, sí, para empezar. Y hay problemas reales por los que la gente va y se manifiesta y exige algo. Se está centrando todo en el problema, se está centrando como si el problema fuera que se marcharan o se manifestaran, cuando creo que de fondo ha sido también la respuesta que dio el Estado.
O sea, la respuesta que tiene el Estado, comenzando por identificar, tienen aparatos de inteligencia de primer nivel para poder identificar, ya lo hemos visto, como bien decía Charo, en las marchas 8M de las mujeres, que identificas cuáles pueden ser ciertos grupos que pueden generar algún problema o generar violencia. Hay protocolos para encapsularlos o para poderlos apartar del resto de las personas, que no vaya a haber desmanes, para identificar quiénes son quienes están en ciertos espacios, si traen a lo mejor bombas molotov, si traen algo. Hay ciertos protocolos que se pueden seguir. Que creo que quedó evidenciado la capacidad de actuación. Hay algunos videos bastante penosos, dolorosos, indignantes, de cómo se terminó actuando. Y ahorita todo está centrando la narrativa en desacreditar a los manifestantes, cuando sería una oportunidad quizás de ver cuál es la problemática que se está teniendo. En cuanto al bloque negro o a las personas que incluso si pueden ser infiltradas o no, también yo haría otra pregunta, es en dónde estaba la Comisión de Derechos Humanos. Que haya podido haber estado dando seguimiento, que primero dieron una versión y después dieron otra. Creo que en este tipo de manifestaciones no es la primera, insisto, ni la última, es ver qué sigue para que los jóvenes, incluso de esta generación o adultos o quienes van con papás o van con niños, puedan ir como en otras manifestaciones libremente para ejercer un derecho, para manifestarse y a protestar, sin que vuelva a pasar las imágenes que vimos tanto en Ciudad de México como en Guadalajara. A diferencia de la Ciudad de México, en Jalisco sí hubo detenidos. Se detuvieron a 44, 4 menores que no pudieron ser llevados ante el juez. Se soltó a 32, quedaron 8, y el gobernador señaló que había intereses políticos detrás, que habían sido pagados para venir aquí a cometer esta violencia para distraer de lo ocurrido en México. Algo que recordó aquella declaración hace 5 años, en el 2020, de Enrique Alfaro, que dijo que fue desde los sótanos del poder de donde se había organizado aquella violencia por el caso Giovanni, recordarás, Iván. Así es, ¿no? Volvemos a... Parece un déjà vu, ¿no? Estas declaraciones y esta forma de enfrentar los problemas, Jaime. Me parece que es muy preocupante que desde el propio poder se lancen estos mensajes de, bueno, si vinieron aquí e hicieron desmanes, se van a quedar de 3 a 10 años detenidos, pues porque toca, ¿no? Me parecería que en este momento se tiene que llamar a la prudencia. Me parece que este es un momento en el que, bueno, se tienen que deslindar responsabilidades, se tienen que hacer investigaciones a fondo, porque parece ridículo que en este país, con todo el avance tecnológico, y que era uno de los cuestionamientos que hacía le hacían en el Congreso al secretario de Seguridad, es ¿cuántas cámaras del C5 realmente funcionan? No podemos identificar de manera clara estas personas que hicieron estos desmanes. No podemos tener investigaciones profesionales, porque pareciera que con lo que nos quedamos es con esta imagen de las personas que hicieron desmanes y los detenidos. Pero ¿dónde quedan entonces el tema de las protestas, el tema de las demandas de la ciudadanía, ¿no? Pareciera que desde el propio poder político se lanza este mensaje de que son violentos, ¿no? Y por eso inclusive si hay que reprimirlos, hay que encarcelarlos, pues hay que hacerlo, ¿no? Me parece que eso es lo más delicado. Otra cuestión adicional a esto, la pregunta que le hacen a la presidenta de, bueno, acudieron 150 personas a marchar precisamente el 20 de noviembre cuando se da la conmemoración de la Revolución, y dice la presidenta, pues así es, hubo una baja participación, pero porque nosotros nos dedicamos a informar. Me parece que ha sido muy lamentable lo que hemos visto en los últimos días desde esta óptica. Nos quedan 30 segundos, Charo. ¿Tu opinión de la de Guadalajara? Pues que todo estuvo mal. No, hablábamos del aparato de inteligencia. Ya se sabía que iba a haber una marcha el 15 de noviembre. Se sabía perfectamente. ¿Y tú viste que pusieron las vallas metálicas afuera del Palacio de Gobierno? Solo las pusieron después. O sea, las personas, los manifestantes, llegaron hasta los balcones del Palacio de Gobierno, la puerta la destrozaron y sigue sin dar una acción eficaz el cuerpo de seguridad o las secretarías, las diferentes secretarías. Faltó el análisis de... Sí, o sea, definitivamente. Pues muy bien, tenemos que ir a una pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos con el caso de Carlos Manso y las investigaciones, las detenciones que hubo la semana pasada. Quédese.
continuar con nosotros. Iniciamos nuestro bloque de cierre de Periodismo en Plural con el caso de Carlos Manzo, este alcalde de Uruapan que fue asesinado por grupos de la delincuencia organizada luego de combatirlos frontalmente, de pedir ayuda al gobierno federal que pues nunca llegó. Eso sacudió al país, fue el principal detonador de estas marchas de las que acabamos de hablar en el bloque pasado y en días anteriores, Iván, se habló de que se detuvo a uno de los autores intelectuales, cosa que para los del movimiento del sombrero, como le llaman, pues no los convenció. Ellos insisten en que además de la línea de la delincuencia organizada, se tiene que también analizar el móvil político. Así es, Jaime. Y como bien se expone el tema, entre signos de interrogación, si es un caso resuelto. ¿Qué es de lo que nos enteramos la semana anterior? Pues bueno, que detienen a uno de estos autores intelectuales del asesinato que está ligado a uno de los cárteles también más poderosos en este país. Se empiezan a conocer otro tipo de datos como otros dos jóvenes que apoyaron a esta persona claro. Y que lo descubren además por unos celulares en los cuales pues hay conversaciones de minuto a minuto prácticamente de cómo llega Carlos Manzo a la plaza y hasta el momento en que lo terminan asesinando. Estos dos jóvenes posteriormente van a ser asesinados. También en este proceso se conoce de la detención de 7 miembros claro. de la escolta de Carlos Manzo, acusados pues de no hacer bien su trabajo, e inclusive pues también está esta parte de que uno de estos miembros del personal que cuida a Carlos Manzo pues es el que termina matando al asesino, ¿no? Del propio Carlos Manzo. El jefe de la policía de Uruapan. El jefe de la policía de Uruapan, que todavía lo hace más complejo este caso. Pero me parece que hay una falla de origen en toda esta situación. Si bien es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el que se encarga de revelar estos hallazgos de cómo fue que se operó este asesinato, resulta curioso que la Fiscalía General de la República no haya traído el caso y que sea la Fiscalía del Estado de Michoacán, pues el que se esté encargando de hacer la investigación. ¿Y por qué, digamos, esto, es un error? Porque me parece que se requiere de una institución imparcial. De alguna forma, los señalamientos que también hay sobre el gobernador Ramírez Bedoya y la relación tan mala que tenía con Carlos Manzo, me parece que eso es un obstáculo en esta investigación, y que sea esta fiscalía en especial la que se encargue de hacer con las diligencias lo hace complejo. Y que, como bien señalas, Jaime, esta versión no termina de convencer al movimiento del sombrero, que pues ellos lo que ven es, no solamente puede haber aquí presencia del crimen organizado, además puede haber intereses políticos, porque Carlos Manzo era un potencial candidato a la gubernatura de Michoacán, y puede haber otros intereses involucrados. De ahí que si esta investigación únicamente la va a llevar la Fiscalía de Michoacán, me parece que no va a dejar de ninguna manera convencidos acerca de los hallazgos que se den, por más que estos sean relevantes, por más que traten de ayudar a aclarar el asesinato. Me parece que estamos muy lejos de que esto se considere un asunto resuelto. Y hoy Omar García Harfuch hablaba de otra detención, sí, de un encargado de un anexo de estos presuntos centros de rehabilitación de personas con adicciones, que en realidad era como un centro de adiestramiento criminal también, y que ahí estuvieron los sicarios que contrataron para matar al alcalde. Así es, lo acaba de anunciar que como parte del Plan Michoacán detuvieron todo el gabinete federal, incluido a la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, a Jaciel Antonio N., identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación
para integrarlas a células delictivas. Labores de investigación señalan a este personaje como responsable de reclutar a estos miembros de la célula delictiva, 2 de ellos que fueron asesinados. Uno de ellos fue el joven que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, pero esto te habla de dónde están sacando ya a estos jóvenes, pero también otro, aparte de la crisis de seguridad, también es la crisis política, bien lo dijiste, o sea, un crimen político o intereses políticos, porque la viuda de Carlos Manso señaló a 3 personajes, a 3 políticos, a Leonel Godoy, a un senador y a otra persona que ahorita no recuerdo. Otro de los autores que, aparte del famoso licenciado que se pudiera decir, también está uno, Ramiro N., que ya fue abatido, también fue asesinado, y el que dejó una carta póstuma donde habla de la infiltración que tienen los grupos delincuenciales, o bueno, un grupo delincuencial el más fuerte en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Hacen un cambio en el secretario de Seguridad del Estado de Michoacán, recordarás, hace días, y tú dices, bueno, colocan a uno muy cercano a Omar García Harfuch. Pero bueno, eso de que para que tengas el control tú como secretario de Seguridad Federal en el estado de Michoacán, en el área de seguridad, pero si tienes a esta dependencia infiltrada con los grupos delincuenciales, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer con una fiscalía estatal infiltrada con el crimen organizado? O sea, están copados, o sea... en el caso de la viuda de Carlos Manso, pues está muy protegida y está blindada, llegó completamente blindada con elementos federales al Congreso del Estado para rendir protesta, cuando llega al ayuntamiento. Pero ¿por cuántos días o por cuántos meses? Ella bien lo dijo, dice, a ver, ¿cuánto tiempo van a estar? Esto es de reacción, o sea, reaccionas por toda la situación de crisis, de inseguridad, las críticas que hay, la presión social. Sin embargo, pues van a estar, pero al ratito se va a aplacar y van a llegar otra vez. Te vas a apoderar. Dice, ellos ya saben, están en el cerro, están en esta parte, están en esta. ¿Y qué hacen? O sea, volvemos al aparato de inteligencia. ¿Para qué sirven? O sea, sabes perfectamente que están haciendo trabajos de inteligencia que puedes identificarlos. El secretario ha dicho, en algunos municipios están tantos grupos delincuenciales que ahí son los que tienen el poder, el control. En otros estados son 2 grupos. Y claro, volvemos al estado de Michoacán también, ¿qué ha pasado? Han estado ahí innumerables elementos de seguridad federal, el propio secretario de Seguridad, el propio titular de la Sedena, y sigue, o sea, la situación de Culiacán es crítica, o sea, es uno de los municipios más críticos y pues el Michoacán no canta el mal. Un elemento clave se ha convertido este personaje de la esposa de Carlos Manso, que asume, como nos comentabas hace unos minutos, Vania, pues días después del asesinato, sin el duelo, ¿no? Así es, estaba hablando con una asociación que se dedica específicamente a trabajar con mujeres viudas por la violencia, es decir, son mujeres que están viviendo la viudez porque su marido fue asesinado, no fue por enfermedad, no fue por accidentes, sino por un homicidio. Ellas quedan en viudez. Platicando con esta asociación, se llama Sirineas, en algunas de las reuniones que he asistido con ellos, hablaban mucho del proceso del duelo y estamos hablando de que su esposa, Grecia Quiroz, es una mujer de 30 años, sumamente joven, que tiene 2 niños. A los 4 días de que asesinan a su marido, ella asume ser el relevo de su esposo para ocupar el cargo por el que fue asesinado su marido. Además de con una valentía. Claro, y con un coraje y con un dolor la mujer va y asume de manera muy valiente una responsabilidad gigante, seguramente sin todavía haber tenido el tiempo de procesar el duelo, de entender qué es lo que sigue para ella, de poder resignificarlo para sus hijos, lo que significa el tiempo que necesita estar para sus hijos, y es lo que muchas veces también me parece, salvando las dimensiones, lo que parece o que sucede en nuestro país, con muchas de las mujeres que quedan en situación de viudez como ella, que es
entrarle al toro por los cuernos y poder seguir muchas veces sin el tiempo de poder procesar el duelo ni de lo que estás viviendo, de cómo vas a seguir tu vida, cómo vas a seguir con tus niños y qué sigue en ese momento. Esto por una parte me parece muy valiente. Yo ahí te dejaría también una pregunta, es lamentablemente, ¿cuál es el costo de ser valiente en México y cuál es el costo que se tiene en México por poder levantar la voz o por exigir justicia o por exigir seguridad, por una parte? Creo que lamentablemente este caso ya ha sembrado el gobierno, al margen de las indagatorias que se tiene, sino también está generando, como bien decía Iván, una crisis dentro de la política porque da, de por sí a nivel internacional, México se ve ahora, estamos viendo cuáles son los estados que habían estado manejando a nivel internacional como delicados que piden que no se viaje a México. Imagínense el nivel en el que estamos, del nivel de inseguridad y el nivel de violencia que estamos viviendo. Este caso volvió a poner otra vez los ojos en esta situación de lo que se está viviendo no solamente en Michoacán, sino en otros estados, en otros lugares donde también han sido asesinados. Recordábamos en otro de los programas la profesora, que era ex profesora que manejaba en un taxi, que también fue secuestrada, que fue asesinada. Claro, también. También Sí. el de los limoneros, el líder de los limoneros, que también él estaba levantando la voz, se convirtió en vocero de otro grupo, de otro sector de la sociedad y también fue asesinado. ¿Qué costo está teniendo en México poder ser valiente? En el caso de la viuda de Manso, la verdad es que mis respetos para esta mujer. Ojalá que, como bien decía Charo, no sea algo nada más temporal la seguridad que está teniendo ella, sino además el acompañamiento y la gente que está a su alrededor, porque está asumiendo una gran responsabilidad y eso también no le exime de todo el trabajo que tiene incluso con su propia familia, como todos los mexicanos cuando se vuelven víctimas indirectas de este tipo de homicidios. Pues será muy interesante el seguimiento y la opinión de la señora Grecia Quirós, la nueva alcaldesa de Uruapan, de las investigaciones, porque los policías detenidos fueron los que ella seleccionó y que consideraba eran los que le daban De más confianza. Y estas diferencias que había con el gobierno estatal de Michoacán y son los que hacen ese señalamiento. Entonces va a ser muy interesante lo que la señora diga de la credibilidad o no de esta investigación, ¿no? Así es, Jaime. Dos elementos que me parece también se deben poner sobre la mesa es, bueno, y la responsabilidad de la Guardia Nacional, me parece que también será importante investigarla en todo lo que ocurrió. Pero más importante aún me parece que en estas investigaciones no se vaya únicamente por la línea del crimen organizado. Si realmente se quiere tener una investigación convincente, va a tener que llegar a los grupos de poder económico, de poder político, que pues están también presentes en todo el clima de inseguridad que estamos viendo en diferentes regiones. Pues yo creo que eso es muy, muy importante para el futuro de la presidenta y de su gobierno, esclarecer este caso, escuchar las demandas de quienes están participando en las marchas como las de hoy, donde el planteamiento central es la seguridad, dar seguridad y enfrentar de mejor manera esta crisis de violencia, de inseguridad que vive el país. No escuchar esas demandas es sumamente riesgoso. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Charo. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Vane. Gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y el próximo lunes los esperamos nuevamente aquí en Periodismo en Plural. Pásela muy bien.